Eh, en primer lugar, agradecer al colegio por haberme invitado a participar en esta jornada. Como decían recién varios de los que me precedieron en el uso de la palabra, eh, es un ámbito importante y, digamos, tenemos en nuestro caso mucha responsabilidad sobre esta temática y en el que creo que podemos aportar un montón de cosas como actores realmente, digamos, activos en toda la comunidad. Eh, la charla yo me voy a referir un poco a los ámbitos, digamos, específicos de lo que es la higiene y seguridad en el trabajo, vinculado a los ámbitos de la salud, vinculado a la relación que hay del trabajador en el ámbito de la salud con el paciente y con todos los equipos, como recién, digamos, mencionaba Mercedes. Eh, Todos arrancamos siempre con un marco legal, pero bueno, cuando, cuando pasan algunas cosas, los jueces o los abogados nos dicen, bueno, esto es lo que se debería haber cumplido. Entonces vale la pena mostrar un poco desde dónde nacen las cosas. En mi caso yo soy, digamos, profesor de una cátedra que se llama Condiciones de Trabajo en la carrera de enfermería, y realmente, bueno, el otro día escuchábamos y un poco celebrábamos esta nueva ley que, digamos, han propuesto y que han sancionado para la jerarquización de lo que es la carrera de enfermería y lo que es todas estas carreras vinculadas al tema de la salud. Realmente hace mucha falta trabajar en este tema. Si uno no, cómo nacen las cosas, la Constitución en el artículo 14 bis, que es el artículo de los derechos sociales, dice, entre otras cosas, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor y otras cosas más. Esa frase es la que un poco, digamos, muestra los principales, digamos, derechos, eh, digamos, principios y garantías que da origen, junto a otras cosas, a la ley de higiene y seguridad que se sancionó en el año 72, que es por la contrato del ingeniero Brasesco. Este, el día 21 se celebra el Día de Higiene y Seguridad. Y también, por ser, digamos, un país que está, digamos, inmerso en la comunidad internacional, los tratados internacionales, los convenios, digamos, internacionales y las resoluciones de estos organismos internacionales, yo en este caso solamente muestro la OIT, digamos, Organización Internacional del Trabajo, la OMS, Organización Mundial de Salud, o la OPS, han emitido en estos últimos tiempos también, digamos, motorizados por una realidad que se vio y se vislumbró muy claramente durante los años de pandemia, la necesidad de empezar o de profundizar, para no decirlo así, eh, todos los temas de la seguridad y la salud laboral para los trabajadores de la salud. Entonces, estos tratados que han generado digamos, organizaciones mundiales, al ser convalidados por el Congreso de la Nación, tienen el rango jurídico de ser, digamos, también ya un nuevo principio constitucional. Esa fuerza jurídica obliga al Estado argentino y a todos los argentinos, digamos, a hacer una serie de acciones. Después tenemos, bueno, el decreto 351 que se sancionó en el 79 establece para todas las actividades, para todos los establecimientos, digamos, la reglamentación de la ley de higiene y seguridad. Y ahí, digamos, se determinan una serie de obligaciones, una serie de principios, es un decreto sumamente completo, reglamentario de esa ley, que a su vez, a lo largo de estos años, ha ido modificándose en función de una problemática real
y que también, bueno, para algunas actividades específicas, como la construcción o la actividad agropecuaria, tuvieron o tienen su propia, digamos. Y también hay un decreto que es el 1338 del año 96, que habla sobre las obligaciones y sobre las excepciones de contar en determinados establecimientos donde se desarrolla un trabajo, una tarea con los servicios de seguridad, higiene y de medicina laboral. Bueno, después está la ley de la creación de las ART, que no voy a trabajar sobre ese tema. Gracias. El decreto 1338 dice que a los efectos de este artículo 5, los establecimientos deberán contar con carácter interno o externo, según la voluntad del empleador, con servicios de medicina laboral o medicina del trabajo y de higiene y seguridad en el trabajo, que tendrán como, digamos, objetivo prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Dichos servicios estarán bajo la responsabilidad de graduados universitarios, etcétera. El artículo 12 dice: los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación, es decir, pide que en función del riesgo y del tamaño que tiene ese determinado establecimiento, es la cantidad de horas de trabajo o la cantidad de horas profesionales que se deben, digamos, contratar. Ya digo, de un servicio externo o un servicio interno. Adelante, por favor. Y en el decreto ese 1338 habla de las excepciones, es decir, cuáles son los establecimientos donde se desarrolla una tarea que no están obligados a contar con un servicio de higiene y seguridad. Yo muestro esto porque digo, es decir, no estoy, digamos, generando algo para que nos contraten, simplemente estoy diciendo cuáles son las obligaciones legales, que como lo comentaba cuando comenzaba la charla, cuando pasa algo, cuando sucede algo, que nos pregunta el juez o los fiscales o los abogados, es, bueno, esto es lo que se debería haber cumplido. El de las excepciones dice que quedan exceptuados alimentos agrícolas, hasta 15 trabajadores, explotaciones agrícolas por temporada. Y los únicos que están, digamos, exceptuados desde el punto de vista de la salud, que es a lo que yo me voy a referir hoy, es los servicios médicos que no tienen internación. Bueno, establecimientos educativos que no tienen talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la salud, en el ámbito de esos establecimientos donde hay, digamos, asistencia en salud? Realmente, cuando uno se pone a ver y se pone a discriminar, tanto en los hospitales como en las clínicas, en los lugares estos que hay mucha gente trabajando y que hay salud, existen casi todos los riesgos que están descritos en el decreto 351, con lo cual fácilmente podemos inferir que muchas veces estos establecimientos tienen una complejidad desde el punto de vista de la seguridad y higiene laboral que es superior, digamos, me animo a decir, a la de muchas industrias que sí tienen un profesional de higiene y seguridad, sí tienen un sistema de higiene y seguridad o tienen una, digamos, estructura de higiene y seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hemos hablado con muchos colegas y realmente no es frecuente encontrar en los establecimientos, digamos, de salud de esta región y de muchas regiones con las que hemos tomado un contacto, un sistema de higiene y seguridad que, por un lado, pueda, digamos, identificar los riesgos que están sometidos los trabajadores de este sector y obviamente las medidas de prevención que van acorde para controlar ese tipo de riesgos. Fácilmente uno puede identificar en un hospital la presencia de riesgos biológicos que nos van a dar, digamos, las infecciones, que es lo que principalmente uno puede detectar, los riesgos ergonómicos vinculados a la manipulación de cargas o la manipulación, digamos, de objetos, a la repetición en el movimiento de objetos, que, digamos, en este caso, en el caso hoy estábamos hablando, en el caso de los hospitales geriátricos, son personas que también, cuando el trabajador de la salud, la trabajadora de la salud,
intenta movilizarlo, normalmente no tiene una colaboración, y ahí es donde, digamos, empiezan a aparecer algunas dolencias que ahora vamos a mencionar y que, digamos, seguramente después Juan Cruz va a ser un poco más específico sobre este tema, todas lo que son dolencias musculoesqueléticas que tanto impactan en los trabajadores de la salud. Los riesgos físicos y del entorno ambiental, los riesgos químicos, que por cierto son unos cuantos, los riesgos de lesiones profesionales y los riesgos psicosociales y de lo que es el ambiente laboral. Allá está tapado el título, pero allá dice ambiente biológico, de arriba, que, bueno, lo que es el ambiente biológico está compuesto por determinados agentes, bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, que naturalmente uno en un ambiente hospitalario puede detectar, digamos, que están. Uno va a ese lugar y seguramente espera encontrarse con ese tipo de cosas. Entonces, uno ve que para este tipo de riesgos, en los hospitales, en los centros de salud, existen unas cuantas medidas de prevención. No sé si, digamos, organizadas o no, pero hay guantes, hay barbijos, hay digamos, protocolos, hay normas de trabajo. Para todos los casos, digamos, el empleador tiene la responsabilidad, que era uno de los actores que hace un rato mostraba, digamos, Mercedes, de realizar esos exámenes de ingreso, que son los exámenes preocupacionales, que son los que van a determinar, bueno, cuáles son las patologías o no, o las aptitudes o no, que tenga ese trabajador. De modo tal que si se detectara alguna patología que pueda ser agravada por ese ambiente laboral en el puesto de trabajo en el cual ese trabajador va a desarrollar sus tareas, no sea, digamos, agravada justamente por el ambiente laboral. Hay responsabilidades en cuanto a la implementación de protocolos, a la implementación de un sistema de vacunas para ciertas enfermedades infecciosas como la gripe, como el COVID ahora, como la hepatitis B, como, bueno, digamos, en fin, todo lo que está, digamos, compuesto dentro de lo que es de lo que es el calendario y específicamente, digamos, aplicable a los trabajadores de la salud. Y es el responsable de proveer condiciones de trabajo adecuadas. Los trabajadores tienen que, obviamente, digamos, adaptar las normas y los protocolos de trabajo. Acá, digamos, en este caso se puede hablar bastante, solamente, digamos, mencionar que lo que debería haber es, por un lado, las precauciones universales. Las precauciones universales son aquellas precauciones, aquellas medidas preventivas que, digamos, reconocen a la sangre y a los fluidos corporales como potencialmente infecciosos. Por lo cual, una vez que se establecen cuáles son esas medidas, esas precauciones universales, uso de guante, lavado de manos, uso de protección respiratoria, uso de protección visual, etcétera, 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 lo importante, y lo que a veces vemos que no pasa, es que se deben aplicar para todos los trabajadores y para todos los pacientes. Y eso tiene, digamos, un correlato, una importancia, en que todas las precauciones, todas las medidas preventivas que uno debe tomar en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la salud, tienen una doble dirección. Es decir, por un lado, tienen que ser tendientes a proteger al trabajador, pero del mismo modo, al proteger a ese trabajador, también tenemos que proteger al paciente. Y por eso es importante, digamos, determinar cuáles van a ser esas precauciones universales, que son las que se van a aplicar en todo el ámbito hospitalario, pero también nos encontramos con precauciones estándares, que son precauciones específicas que tiene que haber en cada sector. Es decir, un sector del área
del área de infecciosas, que hay presencia de tuberculosis, necesita en la protección respiratoria ya no un barbijo quirúrgico, sino un protector N95, que tan famoso se hizo durante la pandemia. Digo por dar algunos ejemplos de lo que son las precauciones estándar. Y las precauciones mínimas son las que, digamos, tendientes a, digamos, evitar el contacto con sangre y fluidos corporales, que esas situaciones se pueden dar en el momento en el cual los trabajadores de la salud les toca hacer algunas prácticas fuera de ese ámbito del establecimiento. Por ejemplo, trabajadores que concurren a la asistencia en accidentes de tránsito, etcétera, donde tienen que trabajar en condiciones que no son las que ellos eligieron, pero sí. Perdón. ¿5 minutos? Ah, no. Bueno, creo que no llego. No, estaba intentando volver al foco. Bueno, hay algunos datos que nos muestra la OMS, que son esos datos que están al pie, donde dice que las lesiones por pinchazos de aguja contribuyen al 39% de las infecciones por hepatitis C, al 37% de las infecciones por hepatitis B y al 4,4% de las infecciones por HIV. Esos son datos de la OMS del mes de noviembre del año 22, que obviamente son datos, digamos, globales, que pueden ser que en nuestro país sean diferentes, pero obviamente marcan tendencias y obviamente son prácticas que se hacen, digamos, de forma inadecuada y que lamentablemente generan enfermedades laborales. O, por ejemplo, la prevalencia de la infección aguda por hepatitis B entre los trabajadores en salud mundial es del 5,3%. Adelante. Yo les voy a usar un poquito más de 5 minutos, pero bueno. El riesgo ergonómico no me voy a referir porque ya alguien se va a referir, pero tiene que ver con esto, con la manipulación de cargas, con el uso del cuerpo, con las lesiones musculoesqueléticas que se suelen producir a causa de la acumulación, los movimientos forzados, etcétera, por un mal diseño del puesto de trabajo, por malas posturas, por una tensión muscular excesiva, etcétera. También datos de OMS, el 72% de los enfermeros y enfermeras sufren dolor lumbar crónico inespecífico. Doctor, seguramente irá a corroborar alguna cosa, digamos, por el estilo. Vuelvo a los datos, esos son datos, digamos, globales. Hoy estaba conversando con el representante de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que me estuvo mostrando dónde obtener algunos datos que no pude, digamos, obtener respecto de la siniestralidad, digamos, en la Argentina, específicamente para lo que son, digamos, servicios de salud. Hay algunos datos que, digamos, prometo para la próxima vez tenerlo un poco más actualizado. Riesgos químicos. Bueno, gases, vapores o residuos anestésicos, óxido nitroso, enflorano, halotano, bueno, todos los gases anestésicos presentes en algunos sectores de lo que es, digamos, el ámbito hospitalario, productos quimioterapéuticos, drogas para el tratamiento del cáncer, citostáticos, etcétera, que realmente tienen que ser, digamos, manipulados con, digamos, muchísima seguridad, porque el trabajador tiene una exposición permanente y tiene ciertos riesgos. Los productos de limpieza son productos químicos. Muchas veces pasa, y siempre hablamos los profesionales de higiene y seguridad de la mezcla entre el detergente y el hipoclorito de sodio, que, digamos, genera ese olor que a mucha gente le gusta y que realmente está generando un gas, digamos, irritante que con el tiempo produce realmente problemas. Los productos esterilizantes, el óxido de etileno, hoy hablamos con Pedro Escobar, y bueno, vemos que el óxido de etileno es un producto que se usa para la esterilización cuando el elemento a esterilizar es sensible, digamos, al calor, si no se hace con un autoclave. La concentración máxima permitida que hay en un ambiente laboral
de óxido de etileno, que es un producto potencialmente cancerígeno, es de 1 parte por millón. El umbral de detección que tiene, digamos, la persona es de 700 partes por millón. Quiere decir que cuando percibió un ardor en la garganta o una cosa así, está 700 veces por encima del máximo permitido por la ley. Con lo cual, digamos, es sumamente importante que en esos lugares, en las áreas de esterilización, en esos lugares, haya un control de una ventilación adecuada, sistemas que puedan, digamos, periódicamente medir la concentración de estos productos, digamos, en el aire, de modo tal que los trabajadores no estén expuestos a este tipo de productos, que son muy útiles y que requieren de algunas cosas especiales. Bueno, reveladores químicos de rayos X, insecticidas y rodenticidas también. Muchas veces, digamos, hablamos sobre el tema del glifosato y después usamos RAI con la puerta y las ventanas cerradas todo el día y nos gastamos un tarro de... no es que esté en contra del RAI, no me va a hacer un juicio RAI, pero digo, usamos productos químicos para, digamos, en este caso insecticidas, dentro de los hogares o en los lugares de trabajo de una manera no controlada, y realmente la contaminación y lo que es la afectación para el ser humano es importante. Y más cuando dicen sin olor, tampoco, eso es mucho mejor. Bueno, fijadores de tejido, medicamentos, mercurio inorgánico, ya está prácticamente, digamos, prohibido en desuso, pero la rotura digamos, de termómetros, tensiómetros era un producto, digamos, importante. Pasa para adelante, por favor. Riesgos físicos y del entorno ambiental. Bueno, la provisión de agua potable, la calidad de aire vinculado a los ambientes cerrados, en los cuales muchas veces los trabajadores de la salud desarrollan las actividades con una ventilación no siempre adecuada, y que a su vez también contribuye a agravar otros riesgos, como los riesgos biológicos, los riesgos químicos y los riesgos físicos. La manipulación de residuos, un tema fundamental. Los residuos que se generan en un ámbito hospitalario se consideran siempre patogénicos. Los patogénicos tipo A son aquellos residuos que se pueden tratar como si fueran asimilables a los residuos domiciliarios. Pero los tipo B son aquellos residuos que han tenido algún contacto con fluido, con sangre, con digamos, fluidos corporales, y eso ya, digamos, necesitan un tratamiento especial. Pero fundamentalmente lo que es importante, y no siempre se verifica eso, es la no mezcla de las corrientes de residuos, porque muchas veces, y me ha tocado verla, digamos, hay veces que una vez que se mezclan, ya lo que se mezcló está contaminado y pasa a ser todo patogénico tipo B. Y me ha tocado ver en alguna oportunidad separando una vez que, digamos, se generó. Y realmente eso es altamente peligroso. Entonces hay que estar muy concientizadas las personas, muy sensibilizadas, para que la separación de esta corriente de residuos sea realmente, digamos, efectiva. Bueno, digamos, iluminación, calor, ruido, presentes en el ámbito hospitalario. Para adelante. Bueno, acá viene un capítulo que también vamos a tener la charla del ingeniero Pedro Escobar a continuación, así que no me voy a referir, pero bueno, digamos, todas las radiaciones ionizantes que hay presentes en el ámbito hospitalario. Los riesgos psicosociales en el ambiente laboral. El estrés ocupacional, agotamiento y fatiga. Todos recordarán, digamos, lo que se hizo muy latente durante la pandemia, ver reportajes a determinados médicos o profesionales del área de las terapias intensivas que realmente se los veía con un aspecto, digamos, liquidado, es decir, un nivel de agotamiento y fatiga. Bueno, eso, si bien seguramente habrá disminuido, pero en algunos sectores, particularmente de lo que es el ámbito, digamos, laboral de los establecimientos de salud, realmente el nivel de estrés, agotamiento y fatiga es importante, por lo cual, digo, es uno de los temas que está presente en la mayoría de los ámbitos laborales, pero particularmente en el ámbito
en el ámbito de la salud, digamos, se encuentra sumamente presente. Violencia y acoso, un tema también que está, digamos, surgiendo mucho, se está, digamos, tomando conocimiento mucho de todas este tipo de situaciones que tienen que ver con lo que es la violencia laboral, lo que es el acoso laboral, el abuso verbal. También, digo, no es una justificación ni, digamos, ni nada por el estilo, pero en el ámbito de la salud, donde muchas veces uno se está, digamos, jugando entre la vida y la muerte, obviamente digamos, las revoluciones a las cuales se hacen algunas prácticas, seguramente, digamos, genera un ámbito, digamos, muy así violento y peligroso. A veces no, pero digamos, a veces sí. Y hay personas que el tema de la violencia lo afecte, no que sea más, digamos, mejor o que pueda ser mejor o peor profesional. Pero realmente es un tema que hay que prestarle cada vez más atención. Lesiones profesionales, bueno, por falta de orden y limpieza, por mantenimiento deficiente del vehículo. Ahí les muestro una foto. El otro día estaba hablando con mi esposa, que es profesional médica y le toca hacer a veces traslados, y yo le preguntaba cómo van en una ambulancia. Normalmente, bueno, digamos, la ambulancia, también estuve hablando con los choferes de ambulancia. Va el conductor de ambulancia, suele ir, si no es un caso grave, suele ir la persona que, digamos, acompaña a ese paciente, va el médico, médica, y va, digamos, la persona que hace tareas de enfermería. Si la situación de esa persona trasladada es, digamos, normal, que no requiere una asistencia permanente, como por ejemplo ir haciéndole reanimación, ir haciéndole bolseo, digamos, seguramente van sentados y tienen los elementos para ir sentados con los cinturones abrochados, tanto el paciente como el acompañante, como los profesionales de la salud. Pero si le toca ir parados en una ambulancia que el tiempo, digamos, apremia y van sueltos, digamos, esa foto es de ayer. Una ambulancia chocó un novillo en la ruta 226. Bueno, eso si ustedes se ponen a mirar todos los días. Por lo tanto, digo, los trabajadores de la salud vinculados a todo este tipo de cosas tienen que estar muy concientizados, porque una de las personas, ahí está cortado, uno de sus ocupantes del vehículo tuvo que ser trasladado. Es decir, hay alguien que se lesionó y muchas veces esas lesiones suelen ser graves. Trabajo eléctrico, incendios, electrocuciones, explosiones. Adelante, por favor. Bueno, datos y cifras. Está un poco amontonado, sí. Tenía razón, mi señora. Alrededor del 54% de los trabajadores de la salud de los países de ingresos bajos y medios tienen tuberculosis latente, una cifra 25 veces superior a la de la población general. A escala mundial, el 63% de los trabajadores declaran haber sufrido alguna forma de violencia en su centro de trabajo. Durante la pandemia de enfermedad por coronavirus, a nivel mundial, el 23% de los trabajadores de la salud de primera línea sufrieron depresión y ansiedad, y el 39% insomnio. Las profesiones médicas tienen el mayor riesgo de suicidio en todo el mundo. Las condiciones de trabajo peligrosas que causan enfermedades laborales, accidentes digamos, o que causan enfermedades profesionales, son las responsables del ausentismo, que suponen, además de todo eso, un costo financiero, digamos, importante, si lo queremos ver solamente por lo que es el costo, que suelen llegar al 2% de lo que es el gasto en salud. Y ahí habla que solo 26 de los 195 Estados miembros de la OMS cuentan con instrumentos normativos y programas nacionales para la gestión de la salud y seguridad ocupacionales de los trabajadores de la salud. Bueno, ¿no pasa? Sí, tiene que haber una más. Justo si me matan el remate, muero. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que sale como una obligación de hacer?
2022 hay una resolución de la OMS que exhortó a los Estados miembros a adoptar medidas necesarias para salvaguardar y proteger a los trabajadores sanitarios y los trabajadores, digamos, asistenciales en todos los niveles. El Plan de Acción Mundial en pro de la seguridad del paciente 2021-2030, que se sancionó en esa asamblea, incluye la aplicación de medidas sobre la seguridad de los trabajadores como prioridad para garantizar la seguridad del paciente. Esa, digamos, situación de doble dirección que yo decía. La labor de la Organización Mundial de Salud en materia de protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores incluye elaboración de normas y estándares para la prevención de los riesgos ocupacionales en el sector de salud, la sensibilización del público y la creación de redes para reforzar la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores de la salud y el apoyo a los países para elaborar y aplicar programas de salud ocupacional para los trabajadores de la salud a nivel nacional, subnacional y establecimientos de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay un programa, como dice ahí, en el cual en 10 años, digamos, deberíamos mejorar todos los estándares. Desde la ingeniería, creo que estamos, digamos, en condiciones de poder aportar. Yo escuchaba a María Peralta recién, digamos, hablar de que se continúa con la carrera de higiene y seguridad en el trabajo, en la modalidad, digamos, virtual. Así que hay formación para poder asistir a todos estos, digamos, establecimientos laborales. Así que, nada, yo creo que hay una más, ¿no? ¿O no? Gracias. Gracias por la atención.